Serra, soy la responsable de e-commerce y online marketing de Zafir Hotels, que es una cadena gestionada por la familia Plomer, que cuenta con 12 hoteles. Nosotros empezamos con el CRO con pequeñitos proyectos que realmente con los que queríamos era mejorar la tasa de conversión de la web, ¿vale? Y empezamos con temas muy sencillitos, como podían ser un cambio de botón, el cambio de display solo en la parte mobile, para ver cómo afectaba eso a la tasa de conversión. Ya muy del inicio vimos el gran potencial que tenía el CRO y cómo este podía ayudarnos a personalizar, que al final está en el ADN de nuestra marca, y empezamos ya proyectos un poquito más robustos, más complicados, de la mano de Making Science. Pues a la hora de empezar un proyecto, ¿vale? Tenemos dos grandes objetivos, ¿vale? Uno es el aumento de la venta directa, ya sea aumentando la tasa de conversión o aumentando el ADR, y por otro lado, lo que es la mejora de la usabilidad, por tanto, de la personalización de la web. Estos son los dos grandes objetivos que tienen tanto proyectos grandes o pequeños. Pues teniendo estos objetivos en mente, ¿cómo empezamos un proyecto? En primer lugar, analizando muy bien todos los datos. Tenemos muchas fuentes de análisis, Google Analytics, Hotjar, incluso podríamos tener inquietudes propias dentro de la compañía que trasladamos al equipo de Making Science. Analizados los datos, lo que vemos son oportunidades que podemos ver, ¿vale? En los distintos fases del funnel de reservas. Y ya una vez detectadas las oportunidades, ya nos ponemos a desarrollar lo que es el proyecto, el test A/B en sí, ¿vale? Por ejemplo, en el proyecto que realizamos o estamos realizando este año, detectamos que cuando se selecciona la habitación en el proceso de reserva, teníamos una oportunidad clara de aumentar el ADR, ¿vale? Tenemos ya el análisis de datos, tenemos la oportunidad, es cuando ya se empieza a desarrollar lo que sería el experimento, el proyecto, y empezamos manos a la obra realizando distintos tests A/B, ¿vale? La gracia es no quedarse solo con el primero, sino ir haciendo pequeños cambios, pequeñas mejoras, ¿vale? Para que este test cada día vaya funcionando mejor. De lo que es el proyecto de Upgrade, que era el proyecto que hablaba anteriormente, ¿no? De aumentar el ADR en lo que es el proceso de selección de habitación, del proceso de reservas, pues ya llevamos 12 versiones del proyecto. Lo que estamos muy contentos con los resultados, porque hemos podido ver que a la gente que le ha impactado el modulito de Upgrade durante el proceso de reservas, hemos conseguido un 25% más de revenue versus aquella gente que no ha sido impactado por el módulo, ¿vale? Por tanto, en términos de resultados, estamos muy contentos. Y todavía no he terminado, ¿no? Nuestra idea es que ahora que estamos también inmersos, por otra parte, en un cambio de motor de reservas, la idea es adaptarlo al nuevo motor de reservas y ver cómo se puede adaptar a este nuevo motor, ¿vale? Que va a cambiar un poquito lo que es el concepto de funcionamiento. Nosotros actualmente, además, estamos justo iniciando otro proyecto que es muy diferente, ¿vale? Del tema del upgrade, que es un tema de personalización de contenido dependiendo de la gente que esté navegando. Más concretamente, estamos cambiando el contenido de la home dependiendo de si está navegando un usuario que es 4 estrellas o un usuario 5 estrellas. Pues con Making Science la verdad que el trabajo ha sido muy fácil, ¿vale? Por una parte nos han aportado todo lo que es los conocimientos que tienen de analítica, de gestión de proyectos, de ideas, ¿vale? Que internamente con los recursos que teníamos era imposible llegar, ¿vale? Por otra parte, nos ha aportado y a mí personalmente, el conocer un equipo multidisciplinar, ¿no? En que cada uno aporta su grano de arena,
¿vale? De su área de conocimiento. Por otra parte, nos hemos encontrado con un equipo muy, muy proactivo, con muchísimos conocimientos y creo que es un binomio que aprendemos, ¿no? Entre los dos. Ellos aprenden de nosotros como el sector travel y nosotros aprendemos muchísimo de ellos, de todo lo que son conocimientos de analítica, conocimientos de desarrollo de proyectos, etcétera, etcétera.